Hubo un tiempo que el cine era atrevido, en el que las películas no pedían perdón por incomodar, por mostrar piel, violencia, deseo o incluso ambigüedad moral. Pero luego llegó el progresismo corporativo, el famoso DEI, diversidad, equidad, inclusión, con sus maravillosas listas de representación forzada. Y Hollywood cambió, dejó de querer provocar para no ofender. Durante años nos dijeron que eso era el futuro, que si una película no tenía cupos raciales, que si no reformulaban la historia con perspectiva de género, que si no pasaba la prueba de los castrosos de Twitter, simplemente no era relevante. Resultado: una industria hundida en taquillas desastrosas, presupuestos infladísimos para proyectos que nadie pidió y un público que ya no va al cine, porque el cine dejó de hablarle a él. Pero parece que algo está cambiando, porque en 2025, justo cuando todo parecía perdido, vuelve Instinto Básico. Y no vuelve como un reboot tibio o cobarde, no. Vuelve con Joe Esteras, el mismo guionista de la original, firmando un contrato multimillonario para escribir un reboot que, según The Grab, será anti-woke. Y no lo digo yo, lo dice el artículo. Y Joe Esteras escribirá el reboot anti-woke de Instinto Básico, en un acuerdo de $4 millones para Amazon MGM. Y ojo, para los que no vieron esta película o solo reconocen a Sharon Stone por memes en Twitter, Instinto Básico fue un thriller erótico dirigido por Paul Verhoeven y escrito por el mismísimo Joe Esteras. La historia sigue a Catherine Train, una novelista brillante, millonaria, provocadora y absolutamente peligrosa, interpretada por una Sharon Stone en su punto más explosivo. Saben a lo que me refiero, ¿Sabes también cómo puedes estar tú en tu punto más explosivo? Suscribiéndote, hermano. Después de suscribirte, entrarás en tu pick. Suscríbete. Trámeles sospechosas de asesinar a sus parejas mientras hacían el cuchiplancheo. ¿Y qué hace cuando le interrogan? Se presenta sin ropa interior, descruza las piernas y hace cosas, tú sabes. Y ojo, ese no es el foco de la película. Lo que hace grande esta película es la ambigüedad constante, porque realmente no sabes si Catherine es culpable o si está manipulando al detective. Y sí, en esta película hay sexo explícito, hay violencia, hay de todo un poco. Es una película que no intenta complacer a nadie, simplemente intenta provocar. Y eso fue lo que convirtió a Instinto Básico en una muy buena película de la época. Ese es un mini resumen de lo que trata la película. Si quieren verla, se las recomiendo bastante, es muy buena. Ahora, volviendo al punto principal. Solo el título de este artículo es dinamita para Hollywood, porque significa que no solo no van a pedir disculpas por el contenido provocador del original, sino que van a duplicar la apuesta, porque están hartos de la autocensura. Y no es un gesto menor, el tipo, el escritor, tiene 80 años ya, y aún así consiguió el mayor acuerdo de venta de guión especulativo en años, porque es uno de los pocos guionistas vivos que no tienen miedo a escribir cualquier cosa, o como él mismo lo dice: llamo a mi compañero de escritura el hombre pequeño retorcido, y él vive en algún lugar profundo dentro de mí. Nació a los 29 años y morirá a los 29, y me dice que está por las nubes para escribir esta pieza y ofrecer a los espectadores un viaje salvaje y orgásmico. Eso sí, hay que decirlo, el tipo parece que no está muy bien tampoco, ¿no? A la verga. Y es muy curioso porque esta película muy probablemente vaya a ser muy polémica y muy probablemente se vaya a volver una película icónica para el futuro anti-woke del cine. Por ejemplo, la película original recaudó $353 millones en 1992, lo que hoy serían unos 800 millones ajustado a inflación. Y eso con una historia que incluía asesinatos, muchas cosas sexosas, manipulación, escenas, algo que hoy, bueno, haría rabiar a medio Twitter. ¿Y sabes qué? Fue un éxito en esa época, porque el público no es idiota, el público quería ese tipo de cine. Y sí, el personaje Catherine Train era queer, si se puede decir. Y sí, en su momento hubo protestas en San Francisco, ahora en los 90, pero no había agenda, no había ambigüedad. Lo que había era provocación, no había un sermón disfrazado de thriller, había una historia. Trammell emergió como un ícono postfeminista, una novelista exitosa que era más inteligente que los policías que la perseguían, tenía varias parejas sexuales y era la persona más genial de la habitación, incluso si era una asesina.
Y eso es lo que se ha perdido, el derecho de un personaje femenino a ser realmente poderosa, ambigua, peligrosa, sin que venga el famoso comité de diversidad a pedirle que también sea inspiradora. Por eso el regreso de Trammell no es solamente un reboot, es un acto de guerra cultural. Y mientras Amazon MGM apuesta por lo anti-woke, la otra mitad de Hollywood sigue hundido en su pantano ideológico. Películas carísimas, con mensajes progresistas y estructuras narrativas caóticas. Resultado, según un informe reciente, en 2025 la taquilla, solo la taquilla de Estados Unidos y Canadá, sigue un 24.1% por debajo de los niveles del 2019, 5 años después de la pandemia. Y la industria aún no se recupera. Y ojo, no lo digo yo, lo dicen los análisis del propio sector, basado en las proyecciones de Westwood Security, de CNN y Los Angeles Times. Ni siquiera el regreso de Intensamente 2 logró revertir el problema. ¿Y qué hizo AMC, la cadena más grande de cine de Estados Unidos? Empezó a regalar entradas a mitad de precio los martes y los miércoles, porque ya muy pocas personas quieren pagar $25 porque le den la chapa. Bueno, chapa significa otra cosa en dominicana, sería para que le den el sermón. Y la diferencia entre una historia provocadora como va a ser Instinto Básico y los productos Day actualmente es simple. Uno confía en que el público puede sacar sus propias conclusiones, el otro quiere guiarte como un niño de 5 años hacia la conclusión correcta. Esto es racista, esto es machista, así tienes que pensar, esto está bien, esto está mal y bla 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 bla. Hoy en día el cine básicamente se volvió una clase, pero los fracasos que hemos visto últimamente en el cine pues dicen todo lo contrario. Ya hasta me da flojera repetirlo. Stranger Wars, Indiana Jones 5, Lightyear, Helio, Elemental, Wish y así decenas y decenas y decenas de producciones que terminaron siendo un fracaso. Y Hollywood se ha estado endeudando por cientos de millones para crear películas diseñadas por comité, repletas de representación forzadas y sin ningún tipo de alma. Y pues ahora está pasando lo que tenía que pasar, están pagando el precio. Y que una empresa como Amazon MGM compre este reboot en específico, que aparte de ser muy polémico va a venir con la etiqueta explícita de anti-woke, es mucho más que una jugada de marketing, es una señal de que algo está cambiando en el cine. Amazon ya tiene un camino, Project Hail Mary, la nueva de ciencia ficción, y ahora es dueña de todo James Bond. Y si esta versión de Instinto Básico funciona, podría abrirse la puerta a una nueva era, muchachos. Una era en la que no todo esté filtrado por el Day. El futuro del cine, quizás, solo quizás, vuelva a ser ese cine imperfecto, ¿no? Que a veces es incorrecto, que a veces es ambiguo, que es libre, hermano. Porque la gente ya está harta, porque no hay nada más revolucionario hoy en día que hacer cine sin pedir permiso. Y no es exageración, cuando el mismo Joe Sterans, que se alejó de Hollywood tras la debacle de Anne Allen's My Film, decide volver 30 años después, y lo hace con una frase lapidaria: los rumores de mi impotencia cinematográfica son exagerados y discriminatorios. No, el cine no está muriendo, solo que está secuestrado por una ideología. Y si Instinto Básico logra triunfar, va a ser uno de los primeros disparos del contraataque. Y sí, gente, el cine fue bastante grande cuando fue valiente, cuando no intentaba complacer a todo el mundo, cuando no necesitaba pasar filtros ideológicos para existir. Lo que hoy vemos es el resultado de haber renunciado a esa valentía. Salas vacías, proyectos fracasados y estudios asustadísimos de ofender a la gente en Twitter. Pero Instinto Básico está de vuelta, y esta vez no para disculparse. Pero bueno, dime tú qué opinas al respecto. ¿Crees que el futuro del cine va a ser anti-woke o crees que Hollywood se va a resistir a ese cambio? Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.